Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro que hemos denominado la producción y comercialización de alimentos de la agricultura familiar y la economía social como estrategia de combate al hambre. Reflexiones desde el nivel nacional, provincial y municipal, y que hemos organizado conjuntamente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el programa de la Unión Europea Eurosocial Más. Yo soy Marcela Regón, soy directora general de Información Social Estratégica y voy a estar moderando este espacio de encuentro. A modo de introducción, comentarles que el Ministerio de Desarrollo Social viene llevando adelante con el apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial Más una iniciativa para el fortalecimiento del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, a través de distintas actividades que hemos implementado durante el año pasado y que continuamos realizando durante el 2021, se han puesto en marcha distintos intercambios con experiencias internacionales de América Latina y de Europa que nos han permitido, por un lado, fortalecer, ¿sí?, y mejorar la implementación del Plan Argentina contra el Hambre, mejorar especialmente el componente de producción y comercialización de alimentos que tiene el plan, y diseñar las adaptaciones y recomendaciones de este componente a la realidad de la pospandemia, además de facilitar la institucionalización de la coordinación interinstitucional y jurisdiccional junto a otros actores de la sociedad civil y a otros organismos de gobierno que también intervienen en el Plan Argentina contra el Hambre. En el marco de esta iniciativa se desarrolló una encuesta, una agenda con encuentros, con diferentes encuentros de intercambio y de reflexión sobre políticas sociales y especialmente sobre políticas de nutrición, de seguridad alimentaria, de calidad alimentaria y de experiencias que posibilitan y mejoran el acceso a los alimentos. Dentro de esta agenda se encuentra este diálogo a través del cual se espera contribuir mediante el aporte de diferentes perspectivas e indicar los principales desafíos y oportunidades que se presentan alrededor de la producción y comercialización de alimentos. Para ellos vamos a tener una exposición de Brasil, una del nivel nacional de Argentina, otra provincial y una a nivel municipal. Damos entonces la apertura del presente encuentro. Para esto contamos con la presencia de la licenciada Erika Roffler, a cargo de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Social, y de Jordi García Martínez, embajador adjunto de la Delegación de la Unión Europea Argentina. Le vamos a dar la palabra primero a Erika Roffler, jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social. Adelante, Erika, te damos la palabra. Gracias, Marce. Bueno, primero saludarlos, bienvenidos a todas, a todos. Me toca hacer esta bienvenida representando a Daniel, que hoy no podía estar presente, pero sí siempre alienta este tipo de intercambios y sobre todo me parece que esta agenda que tiene que ver con pensar y con trabajar en una política pública que integre desde la perspectiva de los derechos, no solamente la cuestión de la asistencia alimentaria, sino que introduzca fuertemente cuestiones de producción y comercialización de alimentos en clave de agricultura familiar. Con lo cual hay muchos amigos, muchos colegas que conozco desde hace tiempo y que respeto enormemente. Jordi, primero agradecerte tu presencia, también el acompañamiento que desde Eurosocial han hecho a esta iniciativa. Sé que por ahí está Virginia Tedeschi, que además de una amiga ha estado también impulsando muy fuerte con Marcela y con todo el equipo de la Dirección de Información Social Estratégica y también con nuestros equipos de la Secretaría de Inclusión Social, esta iniciativa. Con lo cual, para mí es una alegría poder acompañarlos y poder hacer esta presentación. Principalmente me parece que yo quisiera señalar dos cuestiones. Por un lado, la vocación de nuestro ministro Daniel Arroyo, que como ustedes saben, planteó
ya antes del inicio de la gestión, ya en campaña, la necesidad de abordar un plan integral, el Plan Argentina contra el Hambre, que no solo abordara cuestiones de asistencia, que no solo tuviera como objetivo cuestiones vinculadas a la asistencia alimentaria en términos de lo que era la ampliación de la cobertura de comedores y merenderos, y también con la prestación de la tarjeta alimentaria, que ustedes saben que ha venido en un proceso de ampliación de cobertura bien importante desde el inicio de la gestión. También para Daniel y para nuestro equipo, y acá también va a estar Alberto Gandulfo contando la experiencia del Ministerio, es central pensar la política alimentaria en clave de producción y comercialización de alimentos. Y nos parece que en esa clave, esta agenda que vinimos trabajando, el estudio que se pudo construir desde el Ministerio y en conjunto con Eurosocial, es clave justamente para darnos herramientas respecto de cómo estamos en términos de iniciativas, herramientas, situación respecto de producción y comercialización de alimentos. Con lo cual, yo quiero volver a agradecer, señalar que para nosotros es central esta línea de trabajo. Sé que va a estar también Oscar Minteguía, a quien conozco desde hace muchísimos años, Luis Preseruti también presentando la iniciativa más en clave provincial de lo que vienen trabajando en la provincia de Entre Ríos. Tanto Oscar como Alberto como Luis son referencias para nosotros insoslayables en términos de lo que es la construcción de la economía social, las microfinanzas, la economía popular, pero no solo en términos académicos, si quieren, o de cómo pensar la política pública, sino de cómo hacerla, porque los tres hacen política pública en el municipio, en la provincia, en nación, y nos han venido acompañando desde siempre para poder pensar esto y fortalecerlo en términos de herramientas. Con lo cual, me parece que la iniciativa es excelente porque nos permite consolidar una agenda que es un desafío también para nosotros en términos de ministerio, cómo pensamos esa agenda, cómo ponemos recursos en términos de la política pública vinculada al Plan Argentina contra el Hambre, y cómo hacemos también que estas iniciativas se robustezcan en clave del territorio, el anclaje local, el anclaje de la economía popular en relación a la política pública local, en términos de política alimentaria, y por supuesto también, digamos, en relación a lo que es, digamos, la articulación con las distintas áreas de nuestro ministerio. También como ministerio y nosotros, no solo en términos de el Plan Argentina contra el Hambre, hemos propuesto una modalidad de trabajo que puede integrar los planes en términos de la Secretaría, con lo cual todas las secretarías tenemos el desafío de incorporar líneas, herramientas de trabajo, recursos que tengan que ver con el fortalecimiento de la producción de alimentos y la comercialización. Así que gustosa de estar en este espacio, agradecerles a todas, a todos quienes trabajaron, quienes hicieron posible. Está también acompañándonos Marcia, que no la veo por acá, pero Marcia también ha sido, con su experiencia en Brasil, una referente para nosotros, y es una alegría también poder escucharla y poder siempre intercambiar con ella respecto de su experiencia, bueno, en un país tan grande y complejo como Brasil. Así que vuelvo a agradecerles, Marcia, gracias, Oscar, Alberto, Luis, y por supuesto Virginia y Jordi desde lo institucional. Poder acompañar esta iniciativa para nosotros es más que relevante. Así que, bueno, los dejo, Marce, que vos hacés de maestra de ceremonias. Yo dejo un saludo de Daniel y un agradecimiento por este rato de poder compartir y pensar estas iniciativas. Bueno, muchas gracias, Erika. Ahora entonces le damos la palabra a Jordi García Martínez, embajador adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Le damos el micrófono.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí hoy. Por segunda vez en poquitos días. La semana pasada tuvimos también un evento de un formato similar, aunque ahí entiendo que era más internacional, teníamos a ministros de Costa Rica, de Cuba, personal de la Unión Europea, también de la Comisión Europea, y hoy entiendo que es más local, nos fijamos más en la experiencia argentina a varios niveles, a nivel federal, a nivel provincial y a nivel local. Bueno, agradezco a Erika por sus palabras, agradezco a los oradores, a Marcia, Alberto, Luis, Óscar, que van a presentarnos hoy las diferentes experiencias. Yo lo que quería era, como representante de la Unión Europea, bueno, poner un poco, enmarcar un poco por qué nosotros como Unión Europea también queremos acompañar este proceso que ha iniciado el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros como Unión Europea lo tenemos un poco en nuestra propia genética, estamos comprometidos con un desarrollo económico y social sostenible, tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea, capaz de reducir las brechas de pobreza y favorecer la inclusión social. Y por eso tenemos muchísimas políticas dentro de la Unión Europea, pero también en nuestra acción hacia afuera, con nuestros socios, también aplicamos esos principios. El programa Eurosocial es un poco el que traduce todos estos principios y estas ideas de cooperación en la región de América Latina para, bueno, con este objetivo de promover la cohesión social y la lucha contra las desigualdades. Lleva más de 15 años este programa y es el que, en este caso concreto que nos ocupa hoy, está también apoyando algunas de estas acciones. Hace un año, en julio del 2020, celebramos la mesa de diálogo país del programa Eurosocial con Argentina, con 20 áreas del Estado argentino, y acordamos 17 prioridades estratégicas de trabajo del programa aquí en Argentina. Una de ellas, quizá la más relevante para la dimensión de políticas sociales del programa en Argentina, fue la presentada por el Ministerio de Desarrollo Social para apoyar el fortalecimiento del componente de producción y comercialización de alimentos del Plan Argentina contra el hambre. Como hemos escuchado antes a Erika, no se trata solo de asistir, sino también de trabajar más arriba en el tema de la producción y la comercialización. Entonces, la inclusión del Plan Argentina contra el hambre en como línea de trabajo de Eurosocial, además ocurrió más o menos al mismo tiempo que en la Unión Europea declaramos todas las temáticas del Pacto Verde como la gran prioridad de la acción de la Unión Europea desde el 2021 al 2027. Así que hubo ahí una coincidencia de intereses, digamos, ¿no? Para quienes conformamos la delegación de la Unión Europea aquí en Argentina, comprometernos con la promoción de una transición verde y justa implicaba potenciar este trabajo de Eurosocial con el Ministerio de Desarrollo Social e identificar sinergias con uno de los ejes de esta nueva Agenda Verde Europea, que es la estrategia llamada de la granja a la mesa, o en inglés From Farm to Fork. Para ello, contamos con el apoyo de ASSIST, que es un servicio de asesoramiento de la Unión Europea en materia de transferencias sociales, que brinda apoyo a demanda de las delegaciones de la Unión Europea y de países socios, como la Argentina en este caso, para abordar la seguridad alimentaria a través de planes nacionales de transferencia social. En este marco definimos como objetivo general el de contribuir con la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables de Argentina mediante la generación de vínculos entre productores y comedores sociales para lograr el abastecimiento de estos comedores con productos locales de buena calidad nutricional y fortalecer las producciones primarias locales, con énfasis en la agricultura familiar y la agroecología. Esperamos poder pronto presentar los resultados de este trabajo que a través de ASSIST hemos realizado junto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Cambio Climático de la Nación. El primer resultado que esperamos presentar dentro de poco será un estudio de factibilidad con un mapeo de oportunidades y barreras para el abastecimiento de los comedores sociales con productos locales de la agricultura familiar y con producción agroecológica. Aspiramos a que, una vez tengamos este estudio, sirva de base para más adelante desarrollar un proyecto que proponga un modelo sostenible e institucionalizado de abastecimiento a los comedores y que cuente con experiencias piloto en distintos puntos de Argentina. Lo cierto es que la necesidad de innovación para garantizar el derecho a una alimentación saludable depende no solo de la salud de nuestras sociedades, sino la salud del planeta que compartimos todos.
En ese contexto, la transición verde se consolida para la Unión Europea como una respuesta para enfrentar la crisis global provocada por el cambio climático y luchar contra las desigualdades agravadas y profundizadas por la pandemia. En la Unión Europea estamos convencidos de que la salida de la crisis está en un multilateralismo renovado, en alianzas cada vez más fuertes que empujen, entre otros, el valor de la solidaridad social. Así que, bueno, con estas palabras voy terminando. Aprovecho para agradecer de nuevo al equipo del Ministerio de Desarrollo Social por todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y que vamos a continuar haciendo juntos en el futuro. Y esperamos poder seguir profundizando nuestra cooperación sobre la base de estas prioridades que compartimos tanto en Argentina como en la Unión Europea y en muchos otros lugares del mundo. Muchas gracias a todos y a todas por la atención y que tengan una discusión fructífera e interesante. Gracias. Bueno, Jordi, muchas gracias por tus palabras. Damos comienzo entonces a las exposiciones. Vamos a tener unos 8 minutos por cada uno de los expositores y como está planteada la agenda, vamos a comenzar con Marcia López. Marcia es ex ministra de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil y experta de Eurosocial. Y va a presentar algunas reflexiones sobre la experiencia del hambre cero en Brasil. Gracias, Marcela. Un gran gusto estar acá más una vez con tantos amigos que ahora estamos ahí construyendo colectivamente este plan Argentina contra el hambre. Entonces, cumplimento claro, Erika, por Daniela Joyo, un gran amigo, Marcela y también todo equipo del Ministerio de Desarrollo Social y todos los presentes. También el de programa Eurosocial por Jordi Martínez, Francesco, Virginia, Sofía, que están ahí siempre con un gran compromiso. Muy feliz por poder compartir esta experiencia también con amigos, compañeros tan valorosos como Alberto Gandulfo, como Luis de Entre Ríos, como Oscar de San Martín, mi amigo y también consultor Fernando Fontaner. Y así yo empiezo porque tenemos poco tiempo. Entonces, por favor, Virginia, puede pasar. Ahí traigo algunos datos de Brasil que son actualizados. En 2003, cuando empezamos Hambre Cero, teníamos como 190 millones de personas en Brasil. Y ahora eso, 5.570 municipios con 26 unidades federativas más Distrito Federal. ¿Puede pasar, por favor? Virginia, sí. Entonces, aquí una breve caracterización de Hambre Cero, que empezó en 2003 y se concluye en 2010 con el término del mandato del presidente Lula, y después empieza una nueva estrategia. Hambre Cero no como un programa paralelo a otros tantos, pero como una estrategia mismo de articulación, de integración a partir del gobierno federal para garantizar el derecho humano a la alimentación, priorizando la población con más dificultad. En 2003, 2004, teníamos como la población de Argentina, 45 millones de personas que necesitaban de protección, de acceso a los alimentos, de ingresos. Entonces, para tener un poco la idea de la magnitud de esta estrategia, inserida en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, para contribuir también en la erradicación de pobreza, principalmente para el fortalecimiento de las políticas de producción, comercialización y acceso a los alimentos, con énfasis en la agricultura familiar y soberanía alimentaria. Bueno, Hambre Cero integra un conjunto de programas de acciones de varias políticas públicas en las 3 esferas de gobierno, nacional, estatal y municipal. Implementa medidas prioritarias para garantizar los derechos de seguridad alimentaria y nutricional con acciones en escala nacional y territorial, con fuerte cobertura de la población
trabaja a la falsa dicotomía entre políticas estructurales versus de emergencia. Después, si tengo tiempo, yo puedo explicar un poco o qué pensamos sobre esto. También Hambre Cero incentiva la participación y el control de la sociedad civil para la elaboración, de ejecución y monitoreo de las políticas sociales locales de seguridad alimentaria y nutricional, con atención a las diversidades socioterritoriales. Esto fue un gran aprendizado. Aquí tenemos los ejes, programas y acciones de Hambre Cero, así como los componentes del Plan Argentina contra el Hambre. Teníamos ahí 4 grandes ejes: acceso a los alimentos, fortalecimiento de la agricultura familiar, generación de ingreso, articulación, movilización y control social. En acceso a los alimentos tenemos el programa de transferencia de ingresos Bolsa Familia como una gran referencia para hacer llegar a las familias la renta necesaria para los alimentos básicos, para la protección de la niñez. Después, la alimentación escolar con una política nacional de la distribución de vitamina A y de hierro, alimentos a los grupos poblacionales específicos, que después yo puedo hablar un poco más, la educación alimentaria y nutricional, el sistema de vigilancia nutricional, programa de alimentación del trabajador. Cada programa de estaba ahí vinculado a un ministerio, que después yo voy a hablar un poco sobre la gestión. Las redes de seguridad alimentaria y nutricional locales y regionales, con los programas, con los servicios de los restaurantes populares, cocinas comunitarias, ferias, agricultura urbana y bancos de alimentos. También una gran realización que fue más de 1.400.000 cisternas para garantizar acceso a agua para toda la población del semiárido brasileño, el nordeste, porque así necesitaba. Bueno, el fortalecimiento de la agricultura familiar, aquí está como nuestro foco que tenemos ahí, el presupuesto y financiación de la agricultura familiar, con la identificación de los agricultores familiares por todo el país. El PRONAF como un programa de acceso a crédito, seguro agrícola y seguro de cosecha. El programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar. Esto fue el gran liderazgo del programa en términos de la producción y comercialización de los alimentos, articulando la valorización, la identificación de los productores en todo el país, los pequeños productores que no tenían cómo vender su producción para a precio justo, tener acceso a esto, a la venta para los servicios públicos, garantizar que estos productos llegasen a mesa de las familias más pobres, así un ciclo también económico, territorial y local muy importante. Entonces, el gobierno federal compró, por ejemplo, compramos 800.000 litros de leche por día de los pequeños agricultores del Brasil, prioritariamente en semiárido brasileño. Esto, claro, se transformó en un mercado muy dinámico, muy potente, valorizando todos los productores, las cooperativas, los movimientos sociales, como el movimiento Sin Terra y todo. Entonces, fue una gran riqueza de resultados increíbles. La generación de ingresos que está ahí, también involucrando varios ministerios, como la cualificación social y profesional, un plan SEC, un programa de cualificación incluso de jóvenes y de las mujeres, principalmente del Bolsa Familia. La economía solidaria e inclusión productiva, con incubadoras productivas junto a las universidades, con varios territorios, con los indígenas, con los quilombolas, con todos los grupos de frontera. Bueno, el microcrédito productivo orientado,
los arreglos regionales de seguridad alimentaria y nutricional con consorcios, los CONSADES, que son consorcios de seguridad alimentaria y nutricional. Y también los territorios de ciudadanía, que agregaba, que integraba muchas acciones para un plan integrado ahí, valorizando los territorios en su diversidad. Por fin, a la articulación, movilización y control social, con los centros de referencia de la asistencia social, trabajando, recibiendo, acogiendo las familias que estaban ahí en todos estos programas. Los consejos y comités de control social, con las conferencias, asambleas, grandes plenarias, con la participación de las personas, de los agricultores, de las mujeres, de los jóvenes. La educación ciudadana y movilización social, también un proceso de donaciones que estaban ahí, con sector privado también, las parcerías, la participación de las entidades, movimientos sociales y empresas. En todo esto, los 4 ejes que compuñan ahí el hambre cero, que reunía e integraba varios ministerios que vamos a decir ahora. Por favor, Virginia. Un poco esto. Entonces, rápida, ahí la estructura, sí, estructura y gestión de hambre cero, que aquí está también una gran fortaleza. Un grupo de trabajo con 13 ministerios, ahí todos ellos, desarrollo social y combate al hambre, que tenía la coordinación. Yo como viceministra coordiné por todo el tiempo este grupo de trabajo y después como ministra también. Salud, educación, desarrollo agrario, agricultura, trabajo, medio ambiente, derechos humanos, las secretarías de mujer, igualdad racial, niñez y adolescencia, casa civil y el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. Entonces, un grupo permanente de trabajo para ejecutar el gran plan de trabajo de hambre cero, con una matriz de monitoreo de todas las acciones. Una creación de una Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con los ministros bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social. También muy importante, la aprobación de las leyes para asegurar la implementación de las políticas de hambre cero. Por ejemplo, no teníamos en la Constitución brasileña que la alimentación era como un derecho, y así conquistamos eso. La alimentación escolar junto con la agricultura familiar, una ley que obliga que toda alimentación escolar, todos los comedores tengan por lo menos 30% de la alimentación de agricultura familiar. También la ley de la compra directa de los agricultores familiares por los gobiernos, una ley de crédito de los agricultores con PRONAF, una ley implementando y creando el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también la reapertura del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Prioridad para el presupuesto y para la comunicación, para las acciones de hambre cero. Esto por todo tiempo, con el liderazgo del presidente Lula, teníamos ahí presupuesto prioritario y también un hall de medidas de comunicación para todo el gobierno. Hambre cero estaba ahí presente en todas las iniciativas gubernamentales y del presidente, con acciones públicas, colectivas, con la sociedad civil, cooperativas, movimientos sociales, de mujeres, de todo. Por favor, Virginia. ¿Puede pasar? Bueno, aquí tenemos también las lecciones aprendidas que en un seminario internacional la FAO presentó, diciendo que el crecimiento agrícola no significa necesariamente acabar con el hambre. Esto conversamos cuando Fernando hacía las entrevistas para el diagnóstico. El compromiso político para luchar contra el hambre, definición de metas y objetivos claros, la transferencia de los ingresos reduce el hambre, la coordinación entre los programas de SAN son multisectoriales, participación de la sociedad civil y del sector privado en los territorios,
un enfoque diferenciado a las zonas urbanas y rurales, la importancia de ir a las causas estructurales de la inseguridad alimentaria, hacer seguimiento y evaluación siempre, y la importancia de los sistemas de registro social, que tenemos ahí el cadastro único aquí en Brasil, que tenemos como 30 millones de familias en este registro, que envasan todas las decisiones para implementación de esta estrategia. Bueno, entonces, ahora yo no voy a presentar el plan Argentina contra el hambre, porque tenemos aquí los compañeros, pero decir que estos componentes tienen bastante similaridad, es posible hacernos un buen cambio para pensar cómo avanzamos en este proceso. Por favor, el último me parece, Virginia, ahí. Las posibilidades de desafío del PAC, del Plan Argentina contra el Hambre, por todo esto que estoy conociendo de ustedes, del país, de la articulación, ahora sobre el componente de producción y comercialización de alimentos. Primero que Argentina decidió enfrentar al hambre y crear políticas de desarrollo sostenible para la producción, comercialización y acceso a los alimentos. Y una cuestión importante, esto no reemplaza las otras acciones de otros ministerios, porque el plan de combate al hambre es un plan que tiene que tiene un periodo, que tiene que tener impacto sobre este momento que necesitamos enfrentar al hambre. Entonces, me parece que esto hay una comprensión bastante diferente, porque el gobierno, el mandato, la política pública va a continuar siempre, o mejor o peor, pero si tenemos un plan de combate al hambre, es muy importante que tengamos esta decisión política de forma permanente para poder focalizar en estos objetivos. El país tiene capacidad, el diagnóstico que Fernando después va a hablar, las recomendaciones se demuestra esto claramente. El país tiene capacidad para producir alimentos, organizar y movilizar la sociedad hacia una economía solidaria, social y popular. Existe una fuerza política institucional del país que ya muestran experiencias exitosas en este campo, con todos los sistemas locales, articulación con redes comunitarias, territoriales y locales, y con los servicios públicos. Concluyo aquí diciendo que es necesario definir un plan operativo integrado del Plan Argentina contra el Hambre, como se demuestra en las recomendaciones también ahí de Fernando, con la prioridad en este proceso, por tanto, empoderando todos los actores del país, gubernamentales y no gubernamentales, que trabajan en esta área, dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, qué resultados ha obtenido, cómo reproducir, expandir estos componentes del PAC por los objetivos requeridos. Así que la experiencia de Hambre Cero en Brasil se atingió los retos, no tuve tiempo, pero 38 millones de personas salieron de la pobreza, 60% a menor de mortalidad infantil, la desnutrición 74% menor. Entonces, la gente mejoró mucho, la participación de las mujeres, de los jóvenes. Entonces, los resultados, claro, fueron muy reconocidos. Después, una continuación, claro, con la presidenta Dilma, y después ahora con el golpe de 2016 vivimos un proceso completamente de retroceso en esto, pero la experiencia fue implementada con políticas públicas que hasta hoy los municipios están ahí, continúan realizando con bastantes resultados importantes. Gracias. Después me coloco a disposición para el debate. Bueno, muchas gracias, Marcia. Le vamos a dar entonces la palabra a Alberto Gandulfo rápidamente, así nos acomodamos un poco con los tiempos. Alberto es el titular de la Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social.
Alberto. Bueno, pues, un gustazo realmente y continuar la palabra de Marcia que nos da tanta fuerza, ¿no? Por la experiencia tan reciente, tan cercana y que nos nutre permanentemente. Voy a compartir pantalla, Marce. Primero felicitarte por el armado de este encuentro, porque la verdad que es de mucha calidez y calidad, y nos marca una posibilidad de construcción colectiva de una política pública que Erika lo detalló claramente en su exposición. Digamos, estamos en un proceso de construcción y vamos en ese camino, y lo bueno es que además de la política desde el gobierno nacional, hoy tengamos la posibilidad de compartir reflejos concretos de todas esas iniciativas con dos queridos compañeros como son Luis Preseruti, mi querido Luis Preseruti, por Entre Ríos, y don querido Oscar Minteguía, en el municipio de San Martín. Voy a compartir pantalla con ustedes rápidamente. Espero que se comparta, se ve ahí, estamos. Excelente. Bien, vamos a ser rápido en esto, ¿no? Digo, Erika lo dijo de entrada, el plan, Daniel Arroyo si se quiere, el plan contra el hambre surgió en la propia campaña, ¿no? Digamos, la situación, al estilo de que relataba recién Marcia, los 4 años de macrismo nos llevaron a una situación donde ya en la misma campaña el presidente pidió empezar por los demás de abajo, y nuestro querido Arroyo planteó ya, delineó en los primeros meses de gobierno la tarjeta alimentaria. Quiero señalar esto porque después vino el COVID. Nosotros arrancamos con esta construcción, con esta recuperación de la lucha contra el hambre antes de entrar al gobierno, los primeros meses de gobierno, y después se nos montó el COVID. Pero también quiero ser claro, ¿no? Digo, el problema de la desigualdad, esto lo hemos charlado más de una vez con todos ustedes, y en las entrevistas que trabajamos con Marcia, y fundamentalmente con el querido Fernando Fontanet. Hermoso trabajo, Fernando, te mandaste con ese diagnóstico que hiciste. Lo hemos dicho siempre, y cuando hablamos de esta cuestión de la producción y comercialización de alimentos, que es lo que me pidieron que habláramos hoy desde la experiencia nuestra desde el Ministerio, quiero también señalar, digamos, de que el problema de la desigualdad en América Latina es producto de esta concentración económica salvaje que genera un proceso de un modelo de acumulación extractivista que no genera trabajo, que concentra riqueza, que fuga capitales y que nos mete en situaciones de pobreza y hambre como la que tenemos que enfrentar. Entonces, quiero ser claro en esto porque siempre señalamos, no sé si se percibe ahí bien la imagen, arrancamos con este cuadrito, ¿no? Que ya lo participamos en la última exposición con Marcia. Ese modelo de exclusión social, ese modelo extractivista, ese modelo de las grandes corporaciones, que es el que nos somete permanentemente con el aumento de precios en medio de una pandemia, arranca de acá, ¿no? O se refiere en esto, ¿no? Digamos, la presencia de grandes capitales multinacionales extranjeras que invaden y consumen todo lo que hace al consumo popular de la población, ¿no es cierto? Digamos, acá está el peso en este gráfico, que es un gráfico viejo, no es nada nuevo este gráfico, es donde aparece con claridad, digamos, dónde están los formadores de precios, dónde está el problema de la producción, intermediación, la comercialización, y por supuesto, digamos, también reconocer que muchos de estos son las grandes corporaciones, que son las que después terminan evadiendo capitales, fugan divisas y de alguna manera, digamos, son las que siguen ganando a pesar de la pandemia, ¿no? Digamos, lo quiero graficar porque cuando hablamos de producción y comercialización de alimentos, y más desde la agricultura familiar y la economía solidaria, nosotros estamos inmersos en una pelea contra esto. Lo quiero marcar, digamos, ¿no? Me parece que esa es nuestra situación. Pero como bien relataba recién Marcia, y esto lo aprendimos tanto con Oscar como con el querido Luis, lo aprendimos, y con muchos de los compañeros acá presentes, vi muchas caras queridas, conocidas de organizaciones de productores de distintas partes del país, productores y productoras. Aprendimos mucho, Marcia, de Brasil, el querido Paul Singer y su Secretaría de Trabajo, este concepto de la otra economía, ¿no? Y la necesidad, como recién decía la compañera Marcia,
la necesidad de que esta decisión política del presidente la podamos llevar a territorio, ¿no? Por eso la importante, Marcela, que hayas convocado a compañeros hoy que están a nivel provincial y a nivel municipal llevando adelante estas políticas. La necesidad de crear trabajo y generar empleo en la Argentina no es nuevo. Producir valor agregado en origen y la necesidad de distribuir riqueza. Este es el tema clave, crucial, que tenemos que enfrentar en América Latina, y hacia eso vamos. Por supuesto que recién Marcia incluso planteaba esa dicotomía que siempre se da entre lo que implica la emergencia y los problemas estructurales y las políticas de desarrollo. Bueno, tenemos que hacer todo eso a la vez, en la reconstrucción, en la construcción y en la proyección de una política de futuro. Esto nos implica, si tenemos en claro dónde tenemos el problema metido, que tiene que ver con el proceso de una economía altamente concentrada, necesidad de repensar el desarrollo, repensar las economías nacionales, regionales, y como siempre decimos, la necesidad de resignificar la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Es lo que estamos haciendo, es lo que queremos hacer, y es la pelea que estamos dando. Necesitamos políticas públicas de desarrollo, distintas herramientas que el Ministerio, el ministro Arroyo ha desarrollado, desde el plan Potenciar Trabajo, la tarjeta alimentaria, el banco de herramientas que trabaja la compañera Erika, nosotros con la Comisión de Microcréditos, los distintos proyectos desde las secretarías del Ministerio, que van de alguna manera conjugando distintas herramientas con un mismo fin, ¿no? Por ahí a veces parece como medio anárquica la cosa, pero en realidad son múltiples experiencias, distintas herramientas de políticas públicas que van conformando a esta direccionalidad. Y eso es lo que nos va a permitir democratizar el mercado, que es la que nos va a permitir generar organización popular, esto que pasó muy rápido en su expresión Marcia, pero que así como lo hizo Brasil en su momento, también lo habíamos podido armar en Argentina en la época de Néstor y de Cristina. Bueno, hoy lo tenemos que volver a hacer y en medio de una pandemia. En definitiva, cuando hablamos de modificar el Estado, de modificar el mercado, fortalecer la organización popular, desarrollar la agricultura familiar y la producción y comercialización de alimentos saludables, lo que estamos armando es un nuevo contrato social. Quiero plantearlo esto porque por eso no es una cuestión que surge simplemente por una resolución ministerial o por un decreto presidencial, sino es parte de una construcción política que tiene que llevar la decisión, el compromiso y la organización, la planificación del territorio. Quiero compartir esto con ustedes. Hoy, estas políticas públicas del gobierno nacional que se multiplican en favor del consumo popular, desde los aumentos de la asignación universal por hijo, la mayor cobertura que hemos alcanzado, la ampliación de la tarjeta alimentaria de nuestro ministerio, todo el trabajo que se viene haciendo, incluso con el Potenciar Trabajo, que tenemos hoy más cerca de 1 millón de personas bajo programa, desarrollando distintas experiencias con evidentemente la heterogeneidad y la diversidad que implica la economía solidaria, digamos, sin ninguna duda, digamos, toda una política de ingresos que mejoran las condiciones de calidad de vida de nuestra población. El esfuerzo es enorme, que no solo hace el gobierno, que hace el pueblo argentino transfiriendo recursos, pero nosotros sabemos que esos recursos van al consumo popular, por lo que mostrábamos antes. No hay nada más concentrado en la Argentina y en América Latina que ese consumo popular. Entonces tenemos que tener claro dónde estamos participando, porque lo que tenemos que generar en la organización de esta otra economía, y que de hecho lo estamos haciendo, y hoy vamos a tener experiencia para compartir de Entre Ríos y de San Martín, lo que estamos haciendo es disputar ese ingreso que genera el consumo popular, disputar la renta que genera el consumo popular. Y ahí es donde desde el Ministerio nos replanteamos también cómo trabajar esto con nuestros propios beneficiarios, con los propios protagonistas de los programas, con nuestras mujeres, con nuestros hombres, con nuestros vecinos, con nuestros consumidores. Porque evidentemente, digamos, en la medida en que se van dando más ingresos, se van dando más beneficios, se van dando políticas más distributivas, también vemos que también sigue acumulando la economía concentrada. Y en esto queremos también enfatizar y ser claros. Nosotros venimos trabajando con distintas organizaciones, incluso muchas de las que están aquí presentes, una concepción que hace unos años sacamos del Foro Social de Mendoza, que fue donde surgió esta concepción del 10% para la economía solidaria. Si nosotros lográramos
que un 10% de esos ingresos que se transfieren desde la seguridad social, desde el trabajo del ANSES hasta la tarjeta alimentar, desde el potencial trabajo hasta las acciones de la Secretaría de Agricultura Familiar o del mismo Ministerio de Trabajo, si lográramos que ese consumo, un 10% de consumo popular, fuera reinvertido localmente en producción local, en producción solidaria, en cuanto a la necesidad de reinvertirlo en términos de generación de trabajo, de cuidado del ambiente, generación de producción de valor agregado en origen, yo creo que la cosa cambiaría. El problema es que la mayoría de esos recursos que se vuelcan al consumo siguen estando aprovechados por la alta concentración económica. Y ahí es donde planteamos con rapidez, planteo esto, ¿no? Digamos, esta es una discusión, una construcción que hay que involucrar a los consumidores y consumidores, a los vecinos, las vecinas, a los emprendedores y emprendedoras. Que un 10% de la economía doméstica de cada argentino, de cada argentina, integre en su producción, en su presupuesto, estén destinados a la economía solidaria. Que un 10% de la economía institucional, Oscar Menteguía puede dar cuenta de esta decisión política que tiene el municipio de San Martín y Luisito Preseruti también en Entre Ríos, que un 10% del presupuesto institucional esté destinado a la economía local, a la economía popular, a la economía solidaria. Y que si eso logramos, que ese 10% sea parte de una estrategia regional, donde incluso involucremos más y mejores todavía emprendimientos, incluso de la economía local, sin duda vamos a recuperar una estrategia de desarrollo y vamos a recuperar una economía más integrada y generación de trabajo y vamos a dar mejores respuestas a nuestra gente. Hace un tiempito que venimos planteando esto de la producción y consumo de alimentos saludables. Desde la Comisión de Microcrédito enfocamos esto y tenemos experiencias importantes que venimos compartiendo con los compañeros del municipio de San Martín y de la Secretaría de Desarrollo Social de Entre Ríos y de muchos lugares más. Acá hay muchas organizaciones presentes con las cuales venimos trabajando desde Cauqueva, Jujuy, hasta en Catamarca, los compañeros. Perdón, pero estamos repasados del tiempo. Termino acá entonces. Dejo esto para todos. Vincular la producción y el consumo es parte de ese trabajo de construir una nueva economía. Es parte de comprometer la decisión municipal de acompañar estas políticas activas que tiene el gobierno nacional. Es parte de involucrar procesos organizativos en los territorios donde transformemos el mercado y obviamente en la medida que transformamos el mercado, transformamos el Estado, también transformamos nuestra sociedad. Es construir el nuevo contrato social. Esto es lo que estamos pidiendo, esto es lo que estamos posibilitando y esto es la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más soberana y que es el camino que nos ha marcado el presidente y que nos pide nuestro ministro permanentemente. Así que les agradezco este momento y escuchamos atentamente al resto de los compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, Luis, el micrófono es tuyo. Luis Preseruti, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Entre Ríos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación, una gran alegría. La vida se nos va entrecruzando. Veo varias caras que hemos y estamos construyendo de distintos lados, distintas provincias. Hay muchos representantes de diversas provincias, estoy viendo, lo cual sin duda es una gran alegría estar aquí hoy reunidos, aunque sea de modo virtual. Un saludo a las autoridades de manera especial. A Marcia agradecerle de manera especial, siempre Brasil ha sido para nosotros en ese sentido la experiencia del Hambre Cero muy, muy importante en nuestra formación, en nuestra trayectoria también, un faro que nos ha iluminado mucho realmente. Simplemente yo estoy en la provincia de Entre Ríos, una provincia de la zona centro del país, rica para el trabajo de la tierra, para la producción de alimentos, y les voy a compartir simplemente lo que estamos haciendo nosotros. Yo estoy en la Secretaría de Economía Social, que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, está nuestra ministra Marisa Paira, quien conduce la cartera, y bueno, les voy a compartir, vamos a intentar compartir, aquí, perfecto. Bien. ¿Se ve, Marcela, se ve bien? Ahí estamos.
Ahí ¿correcto? está. Muy bien. Sí, sí. Bien, entonces va a ser algo sencillo de contarles qué estrategia nos estamos dando en cuanto a la producción y a la comercialización de alimentos, las articulaciones que hacemos y los desafíos que vemos por delante desde la experiencia que venimos tejiendo aquí en la provincia, ¿no? Y un videíto final de regalo que quiero dejarles también, que siempre es lo más importante, que es los actores y los protagonistas. En lo que respecta vamos a correr esto. En lo que respecta a lo que hacemos en las estrategias de producción de alimentos, yo puse 4 acciones concretas que estamos. Una, que procuramos fortalecer todos los procesos productivos en lo que se refiere a ampliar y diversificar la producción primaria de alimentos. Aquí en la provincia tenemos, para que se hagan una idea, no son grandes ciudades, tenemos 2 grandes ciudades que son Paraná y Concordia, después tenemos 4 o 5 ciudades medianas y después muchas ciudades y localidades pequeñas, en donde la huerta es algo común, y experiencias comunitarias, asociativas y cooperativas se han ido incrementando y fortaleciendo con el paso del tiempo. Entonces, el lograr la diversificación de los productos es una de las tareas que estamos haciendo que permite eso, ¿no? La diversificación de la producción para que no sean siempre los mismos alimentos que los que se tiende a producir. Como así también el poder incentivar todo lo que respecta a lo que llamamos el agregado de valor a la producción primaria. Nosotros mucho trabajamos el tema del pescado de río, ¿no? Entre Ríos está atravesada, es una cultura del agua, está atravesada por los ríos. Entonces todo lo que es en la pesca artesanal, que no sea solamente en el caso de los pescadores artesanales que sacan y venden el pescado, sino poder trabajarlo, todo lo que es el fileteado, la producción. Estamos haciendo algunas experiencias interesantes de producción de hamburguesas de pescado, en todo lo que es el trabajo con los tamberos queseros, en la producción de quesos, la producción también de carne ovina. Bueno, todo aquello que permita darle valor agregado es una estrategia también que nos estamos dando. Y, por supuesto, el acompañamiento de los procesos de transición agroecológica a través del fortalecimiento de estas experiencias también incipientes, el trabajo en las normativas. Estamos trabajando en todo lo que es la certificación, lo que es el sistema participativo de producción agroecológica. Y también, por supuesto, con todo lo que es el trabajo asociativo y cooperativo, estamos fuertemente trabajando con el Instituto Cooperativo Provincial en la creación de experiencias que vienen siendo individuales, familiares o asociativas que vayan tomando esta conformación. Y este es un poco el mapa en el cual con el cual nosotros actualmente estamos trabajando. Trabajamos mucho con grupos hortícolas, con grupos de tambo-quesería, panificados, encurtidos, todo lo que es fruta, fundamentalmente cítricos. Apícola, Entre Ríos es la segunda provincia, después de provincia de Buenos Aires, lo que es producción apícola, como les había comentado, la pesca artesanal, y después en lo que es cría de pollos, ponedoras, ganado menor, tipo ovino, porcino y algo de caprino. Ese es un poco el mapa en el cual nosotros estamos trabajando en estas estrategias de acompañamiento. ¿Cómo hacemos estas estrategias? Después yo voy a hablar un poco de la articulación, pero fundamentalmente a través de programas provinciales y, gracias a Dios, a partir de la asunción del presidente Alberto Fernández, con el fuerte acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien nos ha dado una batería de programas para poder llevar a cabo estas acciones que les estoy comentando. En cuanto a las estrategias de comercialización, por supuesto nosotros vamos fortaleciendo las ferias en las distintas localidades, todo el acompañamiento desde el equipamiento hasta la manera de organización, de reglamentos, de lo que son las ferias. Cuando hablamos de las ferias, nosotros referimos que son ferias itinerantes que van recorriendo o la misma localidad en distintos
distintos puntos durante la semana. Y también ya desde hace un tiempo venimos trabajando y fortaleciendo lo que llamamos mercados populares, que son los puntos fijos, ¿no? Tenemos 5 mercados populares que ya están en pleno funcionamiento y 7 que están en proceso de conformación. Aquí también Nación ha sido muy oportuna también los programas que ha implementado desde Mercado de Cercanía, desde la Secretaría de Erika también, y también desde el Consejo de Articulación de Políticas Sociales con los mercados multiplicar. Nosotros vamos tomando estas distintas estrategias de nivel nacional y las vamos, desde la perspectiva provincial, vamos trabajando cada uno de estos aspectos para ir logrando ya mercados fijos, digamos, puntos fijos para poder que los productores locales puedan vender sus propios alimentos, que después me voy a referir un poco más de eso. Después, por supuesto, también todo lo que es el fortalecimiento de la imagen comercial de los emprendimientos, con agregado de valor, promoción y visibilización. Y también que de manera incipiente, que no es muy difundido, pero sí hay experiencias muy jugosas, que es el fortalecimiento de las redes de comercio justo y experiencias de comercialización solidaria. Y por último, una tarea con respecto a las tareas de comercialización que nos venimos dando es el fomento de las compras públicas. Nosotros estamos trabajando con municipios y también ahora nos hemos dado la estrategia, los comedores escolares, entre comedores, merenderos escolares que están a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que rondarán en torno a los 3.000 aproximadamente. Digamos, todas las escuelas o los merenderos compran la comida con un subsidio que se le otorga, una tarjeta que tiene cada uno de los directores de las escuelas. Entonces ahora lo que estamos promoviendo con el Consejo General de Educación, con la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio, de empezar a que esas compras sean directamente a los pequeños productores locales. Entonces empezamos ya un trabajo de hormiguita, decimos nosotros, paso a paso, porque también es toda una cultura. No es solamente en este tema tener la decisión política, sino también que tenga todos los actores implicados la cultura para que esto suceda. Y también por el lado de lo que son los productores, de que tengan los grados de formalización necesaria, que muchas veces es una dificultad con las que no la tienen. Pero este trabajo de fomento de las compras públicas está siendo cada vez más desarrollado. Las articulaciones fundamentales que estamos teniendo, bueno, a nivel nacional, como les había comentado, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bueno, la tarjeta alimentar, nosotros estamos llegando con la tarjeta alimentar más de 110.000 sujetos de derecho, entonces, no solamente por lo que significa para las familias poder tener una nutrición, la nutrición necesaria en su familia, sino también de lo que significa esa inversión, que como bien decía Alberto, bueno, el gran tema es que no se vaya siempre a los grandes supermercados, pero bueno, entra plata líquida todos los meses a la localidad, y bueno, es una gran oportunidad también para que los productores locales puedan, digamos, ser los oferentes de esta necesidad que va surgiendo. Y después, bueno, los distintos programas, yo nombro algunos nomás, quizás me como algunos de los que no están, pero bueno, lo que es Mercado de Cercanías, el Banco de Herramientas y junto a los bancos de herramientas de los proyectos estratégicos, todo el trabajo de microcréditos, ahí con Alberto casualmente, nosotros venimos ahora ya de firmar con el ministro Daniel Arroyo a principio de año un convenio en el cual estamos trabajando con 30 municipios en experiencia de microcrédito, 20 financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 10 financiadas por la provincia, el programa Sembrar Soberanía. El tema del potenciar trabajo, que el ministro Arroyo le ha dado una vuelta de rosca muy interesante y que nosotros estamos tratando de aprovechar para que aquellos sujetos de derecho que participan del programa Potenciar Trabajo se aboquen a la producción de alimentos. Entonces estamos haciendo todo un relevamiento al respecto, los proyectos manos a la obra en líneas generales. Les comentaba también los mercados multiplicar del Consejo de Políticas Sociales, de Articulación de Políticas Sociales, y después también con el INTA, con el Ministerio de Desarrollo de Trabajo de la Nación y por supuesto con el Ministerio de Agricultura.
Y después, a nivel provincial, por supuesto, estamos siempre mano a mano trabajando con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Industria y Comercio, con lo que se conoce acá como el ICAP, que es el Instituto de Control y Alimentación y Bromatología, el Consejo General de Educación, la Marca Provincial Manos Intrarrianas y el Instituto Cooperativo Provincial. A nivel local, por supuesto, municipios, juntas, comunas, fundamentalmente las áreas de desarrollo local y producción, y bueno, todo lo que son los distintos actores, pequeños productores, cooperativas, redes de comercio justo, grupos asociativos, lo que son todos los movimientos de la economía popular. Fundamentalmente quería compartirles un poco los desafíos que nosotros estamos viendo en lo que es esta tarea no fácil de trabajo en lo que es la producción y comercialización de alimentos, ¿no? El primer gran desafío a nivel productivo es incrementar la escala productiva y la diversificación del sector de la economía social en estos rubros estratégicos, digo, lácteos, carnes, frutas, verduras, ¿sí? Después todo lo que significa el agregado de valor, como yo lo habíamos, las experiencias incipientes que teníamos, poder replicarlas a la producción en las distintas cantidades y en distintos rubros, ¿no? El hecho de contribuir también a todo lo que es la innovación y el desarrollo de los nuevos productos alimenticios de la economía social, aprovechando, por supuesto, las ventajas de las producciones regionales. Un tema muy importante también en lo que se refiere a la producción es el poder avanzar en las adecuaciones normativas que faciliten la regulación de emprendimientos que incorporen instancias sobre todo de faena en los procesos. Eso es un gran desafío que tenemos por delante y por supuesto multiplicar las experiencias de que son todo lo que significan los procesos de certificación. Y como desafíos en lo que respecta a la comercialización, poder avanzar en la institucionalización de las compras públicas, no solamente de las prácticas, sino también de las normativas. Nosotros tenemos una ley de economía social, que es la ley 10.151, que ha sido también, junto a Mendoza, provincia de Buenos Aires, una de las primeras en ser sancionadas en el país, y ahora casualmente estamos proponiendo un proceso de actualización. Pasaron 9 años de la promulgación de la ley por nuestra actual vicegobernadora Laura Estrata, que en aquel momento era diputada, y de Carlos Ramos, que era el ministro de Desarrollo Social de la provincia. Entonces estamos proponiendo actualizar esta ley, porque ha transcurrido un tiempo interesante, y entre ellos estamos proponiendo, entre esas actualizaciones, el tema de poner un porcentaje de compras públicas a la economía social, que vamos a ver si logramos que quede en la nueva ley que estamos trabajando. El tema, por supuesto, muy delicado. Perdón, pero ya estamos pasando el tiempo, si vamos. Sí, no, el tema de la regularización y formalización en términos sanitarios, bromatológicos y tributarios es un gran desafío para todos los que son los emprendedores y pequeños productores. Por supuesto, fortalecer la capacidad de gestión y comercialización y reforzar las estrategias de abastecimiento local y circuito corto. Y por supuesto, abajo que pongo el tema común a ambos, es fortalecer los equipos locales para el desarrollo de estrategias de economía social y agricultura familiar, y el tema de incrementar la articulación e integración interministerial. Y otro tema importante que veníamos charlando también con Alberto el otro día, la incorporación de las nuevas generaciones en esta experiencia. Digamos, nosotros los que estamos exponiendo, ya pelamos canas varios, creemos necesario ir formando nuevos cuadros jóvenes en esta propuesta. Y como lo que manda es el territorio, para los que somos educadores populares y creemos y sabemos que esa realidad muchas veces es dinámica, contradictoria, siempre para nosotros el norte son los actores, las personas. Así que quiero dejarles a ustedes, como cierre de esta pequeña exposición, un pequeño videíto muy breve de 1 minuto 50 segundos con los actores de esta propuesta de producción y comercialización de alimentos. Así que si podés ponerlo, Sofía.
Creo que no me funcionó. Esperen. ¿Lo ven? Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su cara afuera. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su cara afuera y sentir que el aire limpio que respira es el propio viento fresco de su vida. Hay un pueblo dentro de mi pueblo que espera el momento de sacar su voz afuera y contar su propia historia de la historia y cantar cada canción a su manera para ganar nuestro lugar, para cantar nuestra canción, para vivir con dignidad. Hay que vencer al miedo, hay que plantar bandera y hay que sacar afuera el corazón. Marcela, terminamos. Muchas gracias, Luis. Muy bueno el video, la musicalización además también del video, muy lindo. Muchas gracias. Seguimos con Oscar es el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín. Oscar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que es una enorme alegría y una enorme emoción estar compartiendo este rato con ustedes. Me queda la incomodísima tarea de agregar algo a todo lo potente que se ha dicho y que se ha compartido, ¿no? Pero sí por ahí hacer un primer señalamiento, primero el agradecimiento a Erika y en su figura a Daniel y a todo el equipo, a Marcela, a Virginia, a todos los que hicieron posible esto y que están haciendo posible tantas cosas, ¿no? Que en el marco de un momento tan doloroso, tan increíblemente doloroso como es la pandemia, podamos darnos estos lujos, darnos la posibilidad de continuar con aquello que teníamos, que formaban parte de nuestros sueños hace tantos años, ¿no? Un agradecimiento especial también a Marcia. Decía la foto que nos devuelve esto es este encuentro es de una profunda cariño, una afectuosidad, una amistad de tanta gente, de tantos años. Quería hacer la cuenta yo y me da más de 20 y pico de años, pero además eso dice dos cosas más, ¿no? Coherencia, hace 20 y pico de años que veo todas estas caras, muchas de estas caras, remando para el mismo lado. No puede ser otro el resultado que lo que nos muestra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de sus múltiples estrategias y sus múltiples áreas, o, por ejemplo, el desarrollo de lo que está ocurriendo en la provincia de Entre Ríos, que, digo, para muchos pasará como una cosa ya muy naturalizada, que hay una Secretaría de Economía Social, digamos, ¿no? Esto hace 25 años no lo podíamos ni soñar, digamos, así que esa foto nos devuelve afecto, nos devuelve coherencia, y nos devuelve también otra cosa que es muy, muy fuerte para este día, que es, viste que era posible, viste que se podía, formaban parte de nuestros sueños juveniles, pero no estábamos tan equivocados. Se puede hacer, produce cosas,
produce entramado, produce una comunidad diferente, que al final de cuentas era lo que, cuando desarrollamos desde los ámbitos gubernamentales estrategias de promoción de otra economía, lo hacemos porque estamos absolutamente convencidos que eso genera otra comunidad, una comunidad que no suelta la mano, una comunidad que abraza, pero así de real, porque estamos tratando de impulsar procesos, estamos tratando de empujar procesos económicos, no son sociales, son económicos y sociales, que generan, que no especulan, que no matan, que no explotan a otros, a otras, que no explotan a la naturaleza, y que además le agregan sentido a la vida, que se expresa fuertemente cuando nos ponemos a producir, a distribuir, a comercializar, a hacer llegar a todos los lugares nada más sensible que los alimentos, que son cosas que nos conforman, ¿no? Entonces, y eso va de la mano también, está implícito en todas desde Erika, que habló, hasta todas las personas que agregaron cuestioncitas a este encuentro, va implícita la reformulación del Estado. Y que sea porque, como decimos muchas veces que nos encontramos, ya sabemos que el Estado fue diseñado para priorizar la reproducción del capital, la reproducción de la propiedad, la reproducción de un status quo, la reproducción de una situación determinada. Y nosotros lo estamos transformando en un Estado que priorice la reproducción de la vida. Y eso haciendo economía, no haciendo otra cosa. Haciendo economía, asegure la reproducción de la vida, con todo lo que eso significa. La presentación que tengo, yo la voy a ir pasando cosas muy rápidas, porque no estaba pensada exclusivamente para este momento, pero algunas cosas quisiéramos rescatar, ¿no? para hacer nuestro aporte. Primero, que somos un municipio que integra un conglomerado, el conglomerado más grande, por supuesto, de nuestra Argentina, y uno de los más grandes de Latinoamérica, que es el conurbano. Y que, en ese sentido, capaz que nos ponemos, si bien hay mucha actividad de producción, capaz que nos ponemos en el lado para tirar del carro del consumo, digamos, ¿no? De resignificar, como decía Alberto, de resignificar las estrategias de consumo y orientarlas hacia el lado que tienen que ser orientadas, digamos, ¿no? Para que fortalezca este espíritu de otra economía. Bueno, nuestra Secretaría de Desarrollo Social, después de más de 9 años, porque de los primeros 8 años de gestión, luego nos agarró la pandemia, pero aún en el marco de la pandemia nos resignificamos como Secretaría. Tuvimos la bendición de poder contribuir en la generación de una Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, una secretaría específica de esas temáticas tan transformadoras también para la acción del Estado y para la acción de nuestros trayectos militantes, digamos, ¿no? Y la actual Secretaría de Desarrollo Social entonces tiene esta forma, más compacta, más amuchada, más fuerte, donde con una subsecretaría de Trabajo y de Economía Social y Solidaria, una subsecretaría de Derechos Humanos y Desarrollo de la Comunidad, para laburar sobre los entramados, fuertemente sobre los entramados sociales, sobre la comunidad organizada, y la subsecretaría de Economía Social y Solidaria para trabajar sobre el buen vivir, y también ambas dos apoyadas con la Agencia de la Integración de las Políticas de Cuidado, que son las que nos permiten el abrazo urgente a las personas que la están pasando peor, a toda la comunidad, pero sobre todo empezando por las personas que la están pasando peor, ¿no? Nuestra estrategia de fortalecimiento a los actores, la identificación y fortalecimiento a los actores que protagonizan esta economía social y solidaria, se pasa en 4 patas, que es bastante de lo que hemos visto todos estos años de formación en la acción que hemos tenido, como decía, más de 20, 25, 30 años, he visto algunos rostros muy juveniles, por cierto, pero con mucha experiencia atrás, ¿no? Entonces, estrategias de financiamiento, esto es lo que hemos ido construyendo nosotros en San Martín a lo largo de estos 9 años y medio, estrategias de fortalecimiento de la expresión de la autogestión, como una expresión diferente que entra en diálogo con los actores de la economía del capital, pero lo hace desde otro lugar, digamos, ¿no? Por supuesto, estrategias de formación, de capacitación, de circulación de los saberes y estrategias de comercialización, ¿no? Tienen varios elementos que yo voy a ir pasándome muy rápido, porque voy a ser el que va a venir a darle una mano a Marcela para recuperar el tiempo, el precioso tiempo que nuestros compañeros y nuestras compañeras utilizaron para exponer, ¿no? Ahí está la Feria Mano de San Martín, que es nuestra expresión de feria. Acá está otro entramado, un emprendimiento
temples de cerámica inclusiva. Bueno, la comercialización fuertemente se realiza a partir de las ferias que son directas del productor al consumidor, de emprendedores y de cooperativas y de organizaciones de la economía social y solidaria, y que tienen un impacto registrado. Estos registros son de pre-pandemia, porque durante todo el año pasado no pudimos hacer nada, lo hicimos de manera virtual, y este año vamos recuperando lentamente esa ocupación del espacio público con cuidado, digamos, ¿no? Pero fíjense, a niveles del 2018 y 2019, mueven un poco el amperímetro, ¿eh? No es, esto habría que pasarle alguna actualización vinculada con el aumento con la inflación, ¿sí? Bendita inflación, traccionada por los productores de alimentos concentrados, básicamente. Oscar, Bueno. no se ve la presentación, ¿eh? Ah, qué interesante. ¿Ahora? Abrazote. Y todo lo A ver. anterior no se vio. Todo lo anterior no se vio. No. ¿Ahora se ve? No te No, podíamos parar. No te queríamos parar porque vos sos muy No caro queríamos hablando. pararte, pero Pero se ve, ¿ahora se ve? ¿Ahora se ve? no. Te vemos No. a vos y ponete- Evita atrás. No, tampoco. Y la Bueno, vemos a y- Marcelita Rebón. No, bueno, entonces, qué sé yo. Sigo mirando Seguí. yo el power. Igual vos sos lindo, no hay problema. No, está Claro, bien. Entonces bueno. sigo yo mirando el Igual- power que me va orientando. igual, Qué Oscar, lástima. Sí, Ahora sí, ahora sí. Aparece. Ahí sí. no toqué nada, no toqué No nada toqué más diferente. nada. No toqué toqué más nada nada. ya diferente. está. Bueno, ahora Bueno. La estamos, ahora pasa estamos. Sofía. Miren, esta es... Ah, ¿la está pasando Sofía? Sí. Bueno, ahí esta es cuando pusimos en marcha nuestra estrategia formal y legal de compra, de orientación del compre hacia el sector de las empresas sociales y cooperativas, básicamente. Podemos pasar a la siguiente, Sofía, si sos tan amable. Vamos así voy con una cierta rapidez. Bueno, ¿lo paso yo? No. ¿Pasó ahora? ¿Sí? ¿Hola? Sí, Sí, se sí, está ahora sí. Sí, pasando. Oscar. Bien. Sí, se ve todo. Bien. Bueno, estas son algunas de las Bien. cosas. Ese es el marco normativo que tenemos, que está en vigencia, que surgió de uno de los entramados de los que estaba haciendo yo referencia, como es la Mesa de Empresas Recuperadas de San Martín. De allí salieron 3 ordenanzas que están plenamente en vigencia, y una es esta, que nos permitió tomar impulso muy fuertemente para llegar a una realidad del año pasado y de este año que ahora les voy a compartir, ¿no? Esas bolsas con las que asistimos a 20.000 familias mensualmente todo el año pasado y lo que va de este año, tienen 13 kilos, 14 productos, 13 kilos de alimentos básicos, 7 de esos 13 son comprados a la economía popular y solidaria. Acá está la firma de nuestro convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Toda la verdura que se distribuye a los 180 comedores y merenderos de San Martín para que produzcan 15.000 raciones diarias, se la compramos a la UTT. Fíjense, el año pasado, de 320 millones de pesos que invertimos en insumos básicos, sobre todo comida, pero no únicamente, para atender a las familias que estaban en peor situación respecto a la pandemia, el 40% se lo pudimos comprar a 35 cooperativas. En el primer cuatrimestre de este año, que hicimos una inversión de más de 130 millones de pesos, a las cooperativas les compramos 83 millones de pesos. O sea, a 37 cooperativas, 27 de San Martín y otras que no, porque nosotros el aceite, por ejemplo, lo compramos a una recuperada de La Matanza, la harina la compramos a una recuperada de Saladillo, y así, ¿no? Otros productos. Entonces, en la actualidad representa el 64% del poder de compra de la Secretaría de Desarrollo Social. Así que ahí contribuye un poco a ese 10% que pedía Alberto, ¿sí? Para que vayamos por los otros colectivos, digamos, ¿no? Porque esto tracciona que el Estado lo pueda hacer. Ahí está la imagen de los productos. Lo que está sobre el logo de San Martín, Desarrollo Social, es el contenido de la bolsa. De ahí, ya como les decía, 7 productos vienen de la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar. En la otra foto hay otro tipo de productos, como la mochila, que viene de cooperativas textiles, y bueno, otros productos. También impulsamos la estrategia de almacenes de cercanía. Esta es del movimiento por la dignidad, es un almacén del buen vivir. Hay 3 o 4 de estos, de distintos movimientos en San Martín. La idea es montar mucho más. Estos son los volúmenes de los productos comprados a las 27 cooperativas en lo que va este año.
Bueno, este es nuestro depósito, nuestra San Martín Emprende, nuestra incubadora. Y bueno, y salgo, no sé, a ver si lo voy a lograr, salir. Sí, lo logré. ¿Lo logré? No. Ahí está. Bueno, muy bien. Tomar la decisión política de impulsar procesos que están vinculados con la economía popular, social y solidaria implica modificar el Estado, implica mudanzas al interior del Estado que son buenas, porque nos hacen un mejor Estado, más cercano a la gente, que reivindica valores, que no solamente está resolviendo quilombo de todos los días, como nos ha pasado con una demostración monstruosa, como fue la asunción de nuestros nuevos gobiernos provincial y nacional, y encontrarse con una pandemia universal, una cosa de locos, genera otro proceso comunitario, genera otra comunidad que se mira de otra manera. La economía popular y solidaria genera lazos de otra naturaleza, esto es así, genera oportunidades de ingreso y por lo tanto de empleo digno en un marco en donde también entre las cosas que vamos a notar que nos deja la pandemia como positivas, no estoy loco, yo creo que hay que empezar a listar las cosas positivas que nos puede dejar, nos deja la convicción de que hay no menos de entre 6 y 10 millones, por lo menos, de argentinas y de argentinos que desarrollan actividad laboral autogestiva, y por afuera del modelo asalariado. Si teníamos alguna duda sobre ello, nosotros no la teníamos la duda, pero si teníamos alguna duda, la implementación del IFE puso blanco sobre negro. Entonces, impulsar estrategias de economía popular y solidaria desde los gobiernos locales, provincial y nacional, implica una política de generación de empleo, y de generación de empleo digno, ¿sí? Y cuando toda esa fuerza se coloca también específicamente en un montón de rubros, pero específicamente en la producción, distribución y comercialización de alimentos, además vamos como al corazón de la cuestión, ¿no? Porque el alimento es lo que nos ponemos adentro, es lo que después nos conforma. Y es un acto de amor muy fuerte que se complementa con lo que ha significado los batallones de voluntarias y voluntarios a lo largo y a lo ancho de nuestro país, dando de comer a las familias que no podían cumplimentar esta acción primaria por sí mismos, o lo podían hacer a medias, ¿no? Por efectos de tener que guardarse para cuidarse y para cuidarnos. Porque además la población más sencilla de nuestro país, la población más humilde de nuestro país, la que la está pasando peor, fue la que cumplió y acató más fuertemente la instrucción de nuestro presidente de quedarse adentro y de cuidarse. Y entonces, el tema de la comida que nos cruza en esta presentación, la producción y la distribución de comida, hace además al corazón de nuestro sentido más profundo y nuestra militancia más profunda, que es las personas y sus deseos y sus proyectos y su búsqueda de felicidad. Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, muchas gracias por las palabras, por recordarnos a todos el camino recorrido. Muchos de nosotros, como comentaron cada uno de los expositores, es verdad que nos conocemos hace muchos años y y tiene un poco, es verdad, de coherencia que nos volvamos a encontrar en estos espacios, así que tanto a Marcia, a Alberto, a vos, Oscar, a Luis, a Virginia Tedeschi, que es la gran impulsora de todo este proyecto que venimos trabajando, a Fernando Fontanet, que ahora le vamos a dar la palabra. La verdad que muchas gracias a todos por permitirnos escuchar y por compartir las experiencias desde los lugares que están ocupando en este momento. Vamos a darle entonces la palabra a Fernando Fontanet. Fernando es experto de Obra Social, él estuvo a cargo de la elaboración del diagnóstico, recomendaciones sobre el componente de producción y comercialización de alimentos del Plan Argentina contra el Hambre, y Fernando va a retomar algunas de las líneas de las presentaciones y realizar aportes en función del trabajo realizado durante estos meses. Así que, Fernando, no te veo. Dale, bueno, acá estoy. Ahí se me escucha. Bien. Ahí está. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. En realidad, muchas gracias por haberme convocado en su momento para hacer este trabajo diagnóstico y el informe de sugerencias. Yo voy a tratar de ser muy breve, por lo cual voy a retomar dos comentarios que hizo
Oscar recién. Vamos a tratar de recuperar el tiempo que se fue perdiendo, que nos fuimos retrasando un poco, así que no voy a proyectar PowerPoint, nada, voy a hacer un encuadre más general de lo que fue el diagnóstico, cómo lo pensamos, desde qué dimensiones, cómo se estructuró y algunos emergentes que fueron saliendo a partir de las diferentes tensiones, sobre todo territoriales, porque muchos de los emergentes que fuimos encontrando y que fuimos trabajando, lo expusieron recién los compañeros, ¿no? Y lo otro que iba a decir con respecto a lo que dijo Oscar recién es, bueno, qué difícil hablar después de semejantes compañeros y semejantes exposiciones, ¿no? Con compañeros que venimos trabajando hace muchísimos años y nos venimos cruzando todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo con Marcia también, que en este proceso donde aportó muchísimo a la ejecución, al planteamiento del diagnóstico y a la reflexión sobre los emergentes que fueron saliendo, ¿no? El aporte de Marcia lo quiero agradecer de sobremanera. Y también a todo el equipo de gestión del ministerio, que me hicieron sentir muy cómodo, muy compañero, me hicieron sentir siempre parte, ¿no? A Martín, a Guada, a Marcela misma, con quien hemos trabajado un montón. Y al equipo de Eurosocial, ¿no? Con Virginia, que fue siempre nuestra referente ahí al pie del cañón para dar las respuestas necesarias, abrir las puertas necesarias y demás. Y no quiero dejar también de mencionar a todos aquellos que entrevistamos, que a muchos están acá. Fui viendo algunas caritas a medida que pasaban, así que a todos ellos, la verdad que muchísimas gracias, porque hablando un poco del encuadre del trabajo, del diagnóstico y del posterior informe de sugerencias de mejoras, lo hicimos entre octubre del año pasado y marzo de este año, o sea, en plena pandemia, con lo cual hubo que acomodar las metodologías y las estrategias a la virtualidad. Entonces, esta herramienta nos permitió llegar mucho más rápido, a lo mejor, a los diferentes rincones del país, pero también nos marcó ciertas distancias. Entonces, el encuadre estuvo parado desde ese lado. Intentamos hacer un informe cualitativo, o sea, dar cuenta desde un modelo más flexible de los contextos, de los procesos y de las situaciones, tomando algunas cuestiones cuantitativas con información más dura de los diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social y la dirección que lo llevó adelante, que cuenta con información muy rica, pero también una mirada más cualitativa sobre esto que decía, sobre las situaciones, sobre los procesos, ¿no? Con un esquema de entrevistas semiestructuradas, que sean más flexibles, y con una estrategia más de bola de nieve también, ¿no? Yendo hacia los actores que conocemos, que tenemos mayor cercanía, y a partir de ahí ir encontrando los puentes, las relaciones, las articulaciones con otros sectores que no teníamos en el mapa conceptual en un primer momento, pero que se fueron incorporando y fueron enriqueciendo cada vez más a partir de sus aportes a las principales reflexiones. Entre ellos el universo de organizaciones y actores que fuimos entrevistando, encontramos productores de la agricultura familiar, cooperativas, redes de comercialización y de producción, o sea, técnicos de diferentes programas nacionales, provinciales y municipales, funcionarios del Estado provincial, del Estado nacional y de los gobiernos locales, un sector importante también de académicos, de centros de investigación y demás. Eso fue nutriendo y nos fue dando colores, matices y demás. Pensamos algunas dimensiones, unas cuantas dimensiones, unas bastantes dimensiones como para poder encararlo, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entre ellas, esas dimensiones, obviamente desde la agricultura familiar, porque vamos a estar hablando de la comercialización y de la producción de alimentos enfocados y parados desde la economía social, popular y solidaria, con lo cual la agricultura familiar como una de las dimensiones, la autogestión y los procesos asociativos, el acceso y la tenencia de la tierra, sobre todo de los sectores de la agricultura familiar, el arraigo, el desarraigo, las juventudes en los territorios, ¿no? La integración regional, la integración territorial, los procesos de innovación, los procesos de capacitación y asesoramiento, el financiamiento, las diferentes normativas de regulación y la situación de regulación de las tierras, el desarrollo sostenible y la construcción de valor. En ese marco, a medida que nos fuimos metiendo y adentrando un poco en los diferentes territorios, hicimos una clasificación de la agricultura familiar en cuanto a definiciones, en cuanto a concepciones teóricas, en lo difícil que es, y ustedes todos los que están acá saben, entienden de lo que estamos hablando, ¿no? De lo difícil que es clarificar y conceptualizar la economía social en un territorio tan amplio
con expresiones tan diferentes según las diferentes regiones geográficas. Entonces tratamos de sectorizar la República Argentina e ir clasificando a los diferentes actores de la agricultura familiar en función o atado, acompañando los diferentes procesos históricos y los diferentes procesos de vinculación. También sobre un relevamiento de todas las políticas públicas, o por lo menos un gran número de políticas públicas apoyados sobre información, sobre investigaciones previas también, de políticas públicas vinculadas a la economía social y vinculadas a la agricultura familiar, a nivel municipal y a nivel provincial, también separadas por regiones. Ahí fuimos encontrando algunas tensiones que nos parecieron muy interesantes ponerlas a discutir y definirlas desde algunas variables, ¿no? Tensiones que, inclusive por la positiva, han aparecido mucho en las exposiciones recientes de los compañeros, que tiene que ver con la historicidad territorial de los procesos autogestivos y de los procesos vinculados a la economía social, ¿no? Y tensiones que tienen que ver también con la relación entre los diferentes niveles del Estado, ¿no? El Estado federal, el Estado provincial y el Estado municipal, y como muchas veces las políticas desde el Estado federal, que en una imagen media retórica bajan hacia el territorio, muchas veces cuando hay un complemento de acompañamiento político y hay una buena relación, se materializan, orientados, ¿no? Estamos hablando siempre del marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, ¿no? Se materializan en resultados positivos, pero muchas veces hay ciertas tensiones en cuanto a las definiciones o a la implementación de esa articulación. Entonces, esto de poder pensar la política federal que se vuelca, que se expande en los territorios, muchas veces desde los territorios también, como fronteras porosas que vamos construyendo la política también desde los territorios hacia el gobierno central, se genera muchas veces algunas tensiones que está bueno ponerlas en discusión y ponerlas a trabajar, ¿no? En esa concepción de tensión definimos o trabajamos sobre lo que tiene que ver con la urgencia y lo que tiene que ver con la estrategia, ¿no? La urgencia de llevarle el plato de comida a la familia que está pasando necesidades, y la estrategia en sintonía con la soberanía alimentaria y demás de, bueno, qué es lo que estamos poniendo en la mesa de los argentinos, qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Si estamos solamente matando el hambre o estamos comiendo, ¿no?, con una concepción mucho más clara de la alimentación saludable, ¿no?, para mejorar los niveles de desarrollo de las familias y de las personas, ¿no? Entonces, en esa tensión entre la urgencia y la emergencia, encontramos algunas tensiones que tienen que ver desde lo territorial y desde la conformación misma del Estado. Y entendemos ahí que se dirimen muchas de las cuestiones, ¿no? Como parte de las sugerencias y parte de las estrategias del segundo documento, tenía que ver un poco con esto, ¿no?, de trabajar la emergencia con políticas como la tarjeta alimentaria, desde ya, y dirimir la estrategia desde los territorios, ¿no? Para eso, empoderar a lo que tiene que ver con las organizaciones territoriales, empoderar lo que tiene que ver con los recursos técnicos de los gobiernos locales, con políticas puntuales, dirigidas desde los territorios, ¿no? Mucho de lo que comentaron los compañeros recién, tanto Luis como Oscar. De hecho, Gualeguaychú y San Martín han sido dos de los municipios, por ejemplo, que tomamos como ejemplos para analizar cuáles son esas políticas municipales de compra local, ¿no? Muchos de los números que expuso recién Oscar están volcados también en el informe en cuanto a lo que tiene que ver con la contribución desde el Estado local para organizar la oferta y organizar la demanda desde la importancia del gobierno local. Pero en contrapartida también la organización de los diferentes actores territoriales. Entonces ahí hay una tensión también, que es la segunda tensión que nosotros volcamos en el informe, ¿no? Esto de la emergencia y la urgencia, y de las necesidades y las dificultades de carácter endógeno y de carácter exógeno, ¿no? En cuanto a las dimensiones que marcábamos recién para la construcción de organización social, pero también con la potencialidad que tienen las organizaciones sociales desde los territorios. Entonces la organización de la oferta y la demanda enfocadas y mirando desde ese lado lo que tiene que ver con la producción y la comercialización de productos de la economía social, también nos parecía como un buen disparador interesante para poder trabajar. Estas dimensiones, de alguna manera, las organizamos desde el diagnóstico a partir de 5 como subapartados, que tienen que ver con la organización del Estado, desde el diseño y el alcance de las políticas públicas, ¿no?, desde el gobierno central
compartiendo esas políticas y dirimiendo desde los gobiernos locales la ejecución de las mismas, y como organizador y dinamizador de las economías regionales. Otra de las dimensiones, otro de los subapartados que metimos ahí, es la profesionalización de los equipos técnicos, o sea, tanto lo que tiene que ver con los encargados de ejecutar esas políticas públicas en los territorios, incorporando elementos, profesionalizando su hacer, pero también desde las organizaciones sociales, o sea, porque muchas veces lo que también emerge ahí cuando nos sentamos a charlar y a dialogar, es que son las organizaciones las más cancheras, digamos, las que pueden hacer mejor uso de los recursos del Estado, o dar respuestas rápidas a las necesidades del Estado, ¿no? Y lo que necesitamos ahí es que sean cada vez más organizaciones y redes de organizaciones las que se involucren en poder pensar esta otra economía, ¿no? Y ampliar esa red de organizaciones, aún con las que están en alguna lejanía desde los estados locales, por X motivo, lo que sea, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones de lo que sea, pero muchas veces, y esto salió también con los actores que fuimos charlando, a veces es el desconocimiento de las herramientas, o el desconocimiento de cómo saber venderse al Estado, cómo saber comprarle al Estado, cómo saber acercarse al Estado. Entonces, los gobiernos locales, como dinamizadores de esas economías regionales, necesitan de organizaciones sólidas. Entonces, sobre eso hay una serie de sugerencias también como para poder trabajar. En este mismo sentido, la territorialización de las prácticas de la economía social nos parecía muy importante, y el Ministerio tiene un montón de herramientas que vemos que se están moviendo cada vez más, que tiene que ver con parte de lo que decía Luis recién, ¿no? De los mercados de cercanía y demás, como estrategias muy, muy potables, ¿no? Y que hacen a la sectorización, ¿no? y demás de las actividades. Y después los dos componentes que tienen que ver con producción y comercialización, con una serie de relevamientos de información que trajimos del territorio, y una serie de sugerencias también en cuanto a la organización de la oferta y de la demanda, con diferentes estrategias, en donde muchas veces caemos en algunas cuestiones que tienen que ver con, bueno, hay que lograr que los productores locales adquieran escala, ¿no? Rápido, para poder venderle al Estado. Muchas veces lo que encontrábamos también en las respuestas de los entrevistados es que no tiene que ver con empoderar a 2 o 3 productores de los que nosotros elegimos para poder trabajar, para que tengan escala, sino organizar la oferta en ese sentido, ¿no? Entonces, con una estrategia territorial de distribución y de organización de la producción, ahí se puede también trabajar a otros niveles, ¿no? y dar respuesta a las necesidades del Estado local como comprador, como motorizador de la economía social, pero con el empoderamiento, digamos, organizado de la producción local, o sea, sin la necesidad de forzar a los trabajadores. Hay mucho hecho, digamos, hay mucha capacidad instalada, ¿no? Y hay mucho para aprovechar de lo que ya existe en los territorios. O sea, lo que hay que hacer muchas veces, y también está puesto a modo de sugerencia, ¿no? es achicar las distancias, o sea, porque el país es muy grande y tenemos centralizadas nuestras economías muchas veces en las ciudades cabeceras o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la producción viaja demasiado, ¿no? Y en ese transitar entre el productor y el consumidor, cuando apuntamos a las grandes urbes, digamos, lo que comentaban los compañeros recién, ¿no? Se termina concentrando en pocas manos y son otros los que terminan ganando. O sea, acá comemos mal en las grandes ciudades, digamos, y los productores cobran muy poco. Entonces, la organización y la comercialización de manera territorial, achicando las distancias, hay una posibilidad concreta de generar un cambio cultural importante, que es otra de las dimensiones también a trabajar, que están puestos en el informe de sugerencias. Ahí, dentro de las redes de comercialización, empezaron, a partir de las diferentes crisis también, y sobre todo en el contexto de pandemia, han aparecido un montón de experiencias de comercialización de la economía social y de productos de la economía social, ¿no? La propuesta es eso, hacerlo carne, digamos, en el sentido de no estar trabajando exclusivamente sobre la emergencia y sobre lo coyuntural de este momento, sino que sean herramientas realmente que lleguen para quedarse. Hay políticas del Ministerio que apuntan a eso y que están caminando y están funcionando muy, muy bien. Estos actores que están apuntando a la comercialización también aparecieron en las discusiones y en las entrevistas, en donde no depositemos, digamos, en actores
que están tercerizando esa producción, que son los que se quedan con la ganancia de esa transacción, sino poder contar con actores que se vinculen desde la comercialización, pero como un socio más, como parte del esquema, el mismo esquema productivo, ¿no? Entonces la comercialización y la producción no como elementos estancos, separados, individuales, sino entendidos en la complementariedad que tienen que tener como estrategia, ¿no? Y los actores vinculados a esa relación, ¿no? En cuanto al plan de mejoras, digamos, al segundo documento que presentamos, también lo organizamos a partir de algunos objetivos centrales que emergen, que salen, digamos, que surgen del diagnóstico que más o menos a grandes rasgos les estoy comentando, que tiene que ver con la buena gobernanza, la articulación entre las diferentes esferas del Estado, la visibilización de los lineamientos del plan para el involucramiento de todos los actores locales y la sensibilización de la comunidad, ¿no? A partir de esta mirada de la buena alimentación o de la alimentación saludable. El dirimir entre la urgencia y la estrategia como respuestas rápidas y como respuestas articuladas, territoriales, desde las dos puntas, digamos, de las esferas del Estado, y sobre todo algo que no dije también, que surgió y no surgió dentro del diagnóstico, que tiene que ver con las perspectivas de género, ¿no? Y la visibilización del trabajo invisibilizado de las mujeres. Nosotros nos pusimos también como objetivo a mirar, como objetivo a trabajar y dar cuenta de qué es lo que está pasando con la mujer en cuanto a la comercialización, la producción, en el marco de la economía social y solidaria. Y con dolor lo digo, y es un llamado también para todos los compañeros, no salió tanto en las entrevistas el tema de la mujer. Entonces ahí pusimos también dentro del enfoque de la propuesta de mejoras algunos lineamientos o algunas sugerencias que tienen que ver con trabajar esta perspectiva de género, involucrando a los diferentes ministerios que hoy por hoy tenemos, por suerte, y secretarías, como dijo Oscar recién también en la Municipalidad de San Martín, en donde los géneros, las mujeres y demás empiezan a tener otra visibilización. Entonces dar cuenta de este triple trabajo de la mujer bastante invisibilizado, me parece que es uno de los desafíos también como para poder agregar y seguir mejorando e ir nutriendo el desarrollo del Plan Nacional de Argentina contra el Hambre. No quiero quitarles más tiempo. Estamos. Bueno, gracias Fernando. Bueno, por la excelente síntesis de este arduo trabajo que has realizado junto a Marcia, y además con la contribución de muchos de los participantes, no solamente del panel, sino también de los participantes del encuentro, que a partir de sus experiencias, su conocimiento, de brindarnos su testimonio, nos sirvió un poco también de hoja de ruta para este gran trabajo que hemos realizado. Vamos a ir, antes de finalizar el encuentro y darle la palabra a Virginia Tedeschi, no quiero dejar de agradecerle a todo el equipo de la Dirección de Información Social Estratégica, especialmente a Martín de Paula, director de Gestión de la Información, a Guadalupe Grau, coordinadora de evaluación, y a Samantha Bonelli, que también participó desde el inicio del proyecto cuando comenzamos a prepararlo y armarlo. Virginia, bueno, junto a Virginia también agradecerle a Sofía de Eurosocial, digamos, que también han tenido como todo un fuerte acompañamiento en todo este trayecto. A Vanessa Weinstein de nuestro ministerio, que también interactuó con todos los distintos equipos para poder realizar este trabajo. Así que bueno, ahora para finalizar le vamos a dar la palabra a Virginia Tedeschi. Virginia es referente del área de Cono Sur, del área de políticas sociales del programa de la Unión Europea, Eurosocial+. Y con esto finalizamos el encuentro. Bueno, muchas gracias Marcela. Yo voy a ser súper breve en honor al tiempo y aparte en honor a todas y todos los que antecedieron en la palabra. La verdad que este ha sido un encuentro entre muchos compañeros, muchas compañeras de ruta, no solamente de los que tuvieron la posibilidad de compartir sus experiencias desde los distintos niveles de gestión, sino también de muchas de las personas que están hoy participando, que llevan adelante desde sus prácticas, ya sea desde sus prácticas locales, de organizaciones, en las provincias y desde cada lugar de trabajo,
una serie de iniciativas, esfuerzos para realmente ir fortaleciendo la política pública en Argentina. Simplemente yo, además de agradecerles, y de que creo que a todos no nos importaba que fuera pasando el tiempo, porque era un placer realmente escucharlas y escucharlos, simplemente decir que cuando se nos planteó al programa de la Unión Europea Eurosocial fortalecer y acompañar el esfuerzo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social y el gobierno en su conjunto con el Plan Argentina contra el Hambre, nos pareció interesante el enfoque que quisieron hacer de ver cómo podíamos acompañar en reflexionar alrededor de este componente de producción y comercialización de alimentos, y pensar justamente la política de seguridad alimentaria desde lo que hace a la producción y comercialización de alimentos, pero en esa mirada desde la economía social, desde la agricultura familiar, nos pareció que podía ser un camino interesante a transitar. Simplemente agradecer a Fernando, a Marcia, a todo el equipo del Ministerio, a todos los que participaron generosamente de las entrevistas, que permitieron construir este diagnóstico, este conjunto de recomendaciones, sencillo, humilde, pero que lo único que quiere hacer es aportar a esta construcción de este fortalecimiento de la política pública en nuestro país. Tanto Luis como Oscar como Alberto nos mostraron que es posible, que no estamos hablando de utopías, que no, Oscar decía, muchos de nosotros nos conocemos hace 25 años, me animo a decir que un poquito más, pero no lo quiero decir así, no quiero profundizar en esta cuestión, pero me parece que es posible construir un país distinto, es posible desde el territorio, desde el fortalecimiento de las redes, desde las convicciones puestas al servicio de la política pública, generar instrumentos, herramientas. Ustedes hoy nos fueron mostrando que era posible. Marcia compartió también una experiencia concreta de muchos años que tuvo un impacto impresionante en Brasil, que mejoró, modificó todos los indicadores sociales en un país que tiene otro territorio y otra población comparado con la Argentina. Nosotros podemos hacerlo, más allá de la pandemia. La pandemia es una circunstancia que, como siempre, nos ayudó a sacar lo mejor de nosotros, a ser más creativos, y en ese sentido, simplemente este diagnóstico ha sido un aporte en esa construcción de política pública. Y esta reunión de hoy, entre muchos y muchas compañeros, compañeras de camino, simplemente lo que hace es dejar planteado que podemos seguir reflexionando, construyendo juntos. Fernando quizás paró la pelota para hacernos mirar qué pasa, qué está pasando hoy, cuál es la foto, cuáles son las tensiones, nos dejan pensando sobre qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar. Simplemente desde el programa de la Unión Europea Eurosocial, acompañar este tránsito, comentarles a todas y todos que ya Sofía había puesto el enlace, quizás Sofía lo podemos volver a poner en el chat, donde vamos a colgar todas las presentaciones del día de hoy, la grabación para que la puedan ver con tranquilidad, el precioso, bellísimo video de Luis Preseruti, con esa música, esas imágenes, súper, creo que le dieron un marco. Me hubiera encantado tener más tiempo para ponerlo al final, pero no queremos robarles más tiempo. Ahí vamos a colgar, y luego también subiremos la publicación del diagnóstico, que obviamente estará a disposición de todo el mundo. Así que bueno, muchas gracias a todas y todos, mil gracias como siempre a Sofía, compañera de camino, y que ha hecho posible que hoy artesanalmente hayamos hecho esta actividad, y bueno, a seguir trabajando, a seguir construyendo, la Argentina se lo merece. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.